que el confinamiento social por la pandemia ha motivado a muchas personas, sobre todo a jóvenes, al uso del sexting, que tiene que ver pues con esta práctica que es intercambiar material como fotografías, imágenes, videos también de contenido sexual y así pues tener este contacto a través de internet y generar pues una relación íntima. Es muy importante también pues que las dos partes estén de acuerdo, pero también hay que platicar los pros y cons de este tema. Tenemos en la línea telefónica precisamente al médico psicoterapeuta Andrés Fernández Medina. De hecho, tenemos vía Zoom. Agradezco su tiempo a este espacio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? Un gusto. Buenas noches. Y como bien lo señalabas, ha ido en aumento en este periodo de pandemia que hemos tenido de confinamiento, el uso de los medios de comunicación y sobre todo algunas prácticas que se dan mucho en el Internet, en este caso el sexting, que en su momento era exclusivamente a través de textos, porque recordemos que los teléfonos celulares en su momento solamente podían compartir texto. Y ahora ya con estas nuevas tecnologías donde se puede tomar fotografías, videos, pues es una práctica constante, una práctica común que sí en los últimos días se ha venido incrementando. Hablamos de un 40%, Verónica. De hecho, la última encuesta de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, la AMSAC, revela que prácticamente el 40% de esta práctica pues se incrementó y sobre todo en los adolescentes. Hay un pico muy importante, por ejemplo, entre los chavos de 14, 15 años, donde es este tipo de prácticas, lo definías bastante bien, que es este intercambio de imágenes, de videos, de contenido sexual, explícitamente, de hecho vamos a definirlo así, íntimos, donde el joven o la persona que lo comparte pierde totalmente el control de ese contenido y por eso es el riesgo y las posibles consecuencias que puede acarrear ese tipo de prácticas, que también es una forma de expresión de la sexualidad que también es válida, pero las personas y los involucrados, como tú lo dijiste, deben estar de acuerdo y deben tener también la conciencia de que puede haber un enojo en un futuro de esta relación, una disputa por alguna otra situación y esto genere que alguna de las personas puedan compartir el contenido. Así es, Andrés. Dicen por ahí que pues hasta que vivimos crisis como la actual, por ejemplo, nos damos cuenta o nos conocemos realmente, llegamos a hacer cosas inimaginables, despertamos la creatividad, en fin. También hay una parte que pues la gente se siente vulnerada de hacer esta práctica. ¿Qué tan seguro es recurrir al sexting? Fíjate que tú lo mencionabas. La dinámica familiar, la dinámica social, cultural ha venido cambiando en los últimos meses y eso también ha provocado una serie de cambios a nivel emocional, cambios en la forma de interactuar. No hay esta realidad donde yo puedo tocar, donde puedo dar un beso, donde puedo abrazar y estas limitaciones de alguna u otra manera pues también provocan un aislamiento donde la persona puede tener esta motivación por querer ser escuchada, ser reconocida, y sobre todo en los jóvenes pasa mucho esto, es el querer tener esta capacidad de conocer su personalidad, de tener una identidad donde la otra persona se vea a través de él y esto pues trae repercusiones si es que se comparte a través de las tradicionales redes, por ejemplo, lo que es el WhatsApp, el Facebook, donde no hay una encriptación del contenido y por eso la industria de las nuevas tecnologías han sacado aplicaciones más seguras donde las personas que deciden hacerlo, aún con los riesgos que implica porque no hay una certeza, no hay un 100% de seguridad que tus datos van a estar totalmente confiables, pues hay aplicaciones que las puedes bajar desde cualquiera de las plataformas donde tú le pones sexting y te pasa una lista donde hay aplicaciones que te permiten, cuando la otra persona ve la imagen, ve la fotografía, ve el texto del contenido íntimo, automáticamente se borran para precisamente evitar que se guarden y se puedan hacer mal uso de ella. Entonces, hablamos aquí precisamente que si bien es una práctica que se hace entre diversos sectores de la población, los jóvenes sobre todo por lo que implica también el riesgo. Recordemos que los jóvenes en esta etapa de su vida viven una
emoción y una gratificación, que están en una búsqueda constante por querer la aceptación de su grupo social, el filtreo con la pareja. Y recordemos que en esta etapa de la adolescencia hay una región del cerebro que es el lóbulo prefrontal, que lo que hace es dar límites, dar freno a algunas de las conductas, pero que en esta etapa de los 15, 18 años no está totalmente desarrollada. ¿Y qué es lo que pasa? Que el joven, para él, no mide los riesgos, no mide las consecuencias, y por eso vemos que en muchas de las páginas de internet suben algunos materiales compañeros, exparejas, donde ya hablamos de la cibervenganza, de la ciberpornografía, donde se hace mal uso de estos materiales. Así es, que incluso pues ya se han modificado también muchas leyes para poder también juzgar a las personas que abusan de este tipo de material. Ahora, de ese 40% que hablábamos de aumento de esta práctica, ¿cuál es la tendencia, Andrés? Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ¿quiénes recurren más actualmente a esta práctica? Fíjate que sigue la tendencia, prácticamente es la misma que hace unos 10 años, donde se ve que los adolescentes, sobre todo los hombres, en ese sentido, por la parte incluso cultural, sabemos que en la cultura que el tema de la sexualidad todavía es un tabú, no se habla abiertamente, se genitaliza mucho la parte de la sexualidad y se focaliza mucho a las relaciones sexuales, cuando recordemos que la sexualidad es toda una gama donde el ser humano tiene la capacidad de expresar sus emociones, de expresar sus inquietudes, y no solamente es una relación sexual, es incluso el afecto, el sentir cercano a alguien, el que me escuchen. Es desde que nazco ya hay sexualidad, desde que yo reconozco los objetos, desde que pruebo un alimento, donde yo disfruto el sabor de una fruta, hay sexualidad. Entonces, por eso es importantísimo ver cómo vamos evolucionando en este tema, y que los jóvenes cada vez más, por el contacto que tienen con las nuevas tecnologías, ellos saben perfectamente cómo manejarlas. Incluso les ha pasado que alguno de nuestros hijos, algún sobrino, nos enseña cómo se utilizan las aplicaciones. Entonces, la tendencia es, al final, los jóvenes, pero se está dando un tema muy importante en esta pandemia, porque muchas de las personas solteras, de las personas que están totalmente aisladas, donde ya no hay un contacto con algún familiar, o tuvieron algún divorcio, por ejemplo, pues están recurriendo también a esas prácticas, pero también ya los motivadores van a ser diferentes en cada una de las personas, que tienen que ver incluso con tu historia de vida, la personalidad que tengas, incluso la motivación que tengas ante alguna situación como el riesgo. Hay personas que tienen por personalidad más factores para poder hacer actividades que involucren un riesgo. Entonces, aquí el panorama es: los jóvenes son los que están teniendo ahorita un incremento paulatino, y en personas solteras que tienen pues de alguna forma alguna alteración a nivel emocional. Hablemos de esta parte de tristeza, angustia, que de alguna manera es una manera de compensar esta dinámica en la cual nos encontramos. Sí, es una dinámica también que seguramente cambiará los paradigmas, incluso parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Ya lo mencionaba, la cultura es un pues detonante muy importante que se ve muchas veces como tabú. El simplemente hablar de sexo ya es tabú para muchos padres de familia. Sin embargo, bueno, ahora con esta nueva forma, nueva normalidad también, ¿cree usted o considera que va a cambiar la forma de relacionarnos como pareja en el futuro, después de la pandemia incluso? Claro que sí, fíjate que es un punto muy importante, Verónica, porque este encierro da pauta a nuevas formas de relacionarnos con la pareja, con la familia. En el caso de la pareja, el hecho simplemente de no tener un contacto físico, somos seres incluso de contacto social. El hecho de dar un beso tiene una relevancia incluso a nivel de neurotransmisores. Cambian tus químicos del cerebro y hace que te sientas gratificado, que te sientas en un estado de bienestar. El abrazar simplemente a alguien, se libera oxitocina, que es una de las hormonas que te permite un bienestar. Es lo que las madres cuando amamantan a sus hijos liberan, esa sensación de confianza, de tranquilidad. Entonces, por eso, cuando tenemos una relación de pareja, el tener contacto, el abrazar, el besar, el escuchar, el ver los gestos, el enojo, la sonrisa, eso nos habla de una interacción donde podemos sentir esta capacidad de socialización, de empatía, de yo me intereso por ti, de tú te interesas por mí. Y esto no se está teniendo ahorita en la dinámica actual por el encierro.
incluso se están viendo los famosos síndromes de la cabaña, donde la persona hay un miedo al salir. Entonces, se está viendo que en las parejas, ahora que se están, algunas de las están retomando, algunas de las relaciones, pues hay un temor todavía. Y esto pues va a tener que ser un ejercicio mental, porque el cerebro, recordemos que se acostumbra, hay 21 días de hábito que el cerebro va creando mapas mentales de conductas. Entonces hay que reprogramarlo de alguna forma, pero sí es todo un proceso de ver cómo interpretar nuevamente las relaciones y cómo replantearlas en mi favor. Bueno, hay muchas aristas sobre este tema interesante que para muchos es nuevo, para otros pues quizá nada más retomar algo que ya se ha practicado, pero que sin duda estaremos observando. Y es importante lo que mencionaba, también cuidar mucho el material, el contenido, las aplicaciones que se utilicen para este tipo de prácticas. Gracias, Andrés Fernández, por su tiempo esta noche y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Saludos por allá. Hasta pronto. Vamos ahora